Ella estaba sentada sola en la boda, hasta que el millonario le susurró, «Finge que estás conmigo. Antes de meternos en la historia, cuéntanos desde dónde nos ves. Disfrútala». El salón principal del Hotel Imperial de Polanco resplandecía bajo la luz de cientos de candelabros de cristal. Todo era lujo, las flores blancas, las copas de cristal alineadas con precisión y la orquesta que tocaba suavemente al fondo. Las conversaciones, los brindis y las risas formaban una mezcla elegante y ajena. Elena Morales estaba sentada sola, cerca de una de las columnas, fingiendo que revisaba su celular mientras jugaba con el borde de su copa. Su vestido azul marino le quedaba perfecto, pero el ambiente le resultaba incómodo. Apenas conocía a alguien allí, salvo a su mejor amiga Mariana Lozano, la novia, que en ese momento sonreía bajo las luces con su esposo recién casado. Una mujer en la mesa de al lado la observó con una sonrisa curiosa. ¿Sola?, preguntó, con tono más de burla que de interés. Sí, sola, respondió Elena, intentando sonar despreocupada. Sabía que la estaban mirando. No era la primera vez que ocurría en eventos así. Las miradas decían más que las palabras, vino sin pareja, qué raro que nadie la acompañe. Se llevó la copa a los labios y bebió un sorbo de vino para disimular la incomodidad. El reloj marcaba apenas las 8. Aún era muy temprano para irse sin parecer descortés. Pensó en levantarse a tomar aire cuando, de repente, un hombre alto se acercó y se sentó en la silla vacía junto a ella con total naturalidad. Llevaba un traje negro a la medida, una corbata plateada y una expresión que transmitía control absoluto. Su sola presencia atrajo varias miradas en el salón. Elena lo miró, desconcertada. ¿Puedo ayudarte?, susurró con cautela. El hombre se inclinó apenas hacia ella y, con voz grave, dijo: «Fingamos que estás conmigo». El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Perdón? No me mires. Están hablando de ti. Y de mí también. Si no te molesta, finjamos que vinimos juntos. Ella lo miró con incredulidad, intentando decidir si reír o enojarse. ¿Y se supone que debo hacer de novia de un desconocido? Exacto. No durará mucho. Te salvaré de esas miradas curiosas y yo escaparé de una cita arreglada que no me interesa. Elena arqueó una ceja, sin poder evitar una ligera sonrisa. Tienes respuesta para todo, ¿no? Es parte del trabajo, replicó él, sin apartar la vista del frente. Confía en mí, no durará más de 1 hora. Ella dudó, pero al ver cómo las conversaciones cercanas ya habían cambiado de tono, asintió. Está bien. Pero solo por cortesía. Perfecto, dijo él, inclinándose con naturalidad para colocar el brazo sobre el respaldo de su silla. El gesto fue tan convincente que más de uno giró la cabeza con sorpresa. Elena sintió un leve escalofrío, una mezcla de nervios y curiosidad. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella, en voz baja. Andrés Serrano. El nombre le sonaba. Lo había visto en titulares financieros, joven empresario, director de Corporativo Serrano Global, una de las firmas más poderosas del país. Elena respiró hondo. Soy Elena Morales. Lo sé, respondió él con calma, clavando sus ojos grises en los de ella. Tengo buena memoria para los rostros interesantes. Ella desvió la mirada, fingiendo revisar su copa. No sabía si sentirse halagada o incómoda. Durante la cena, la escena se convirtió en un pequeño teatro. Cada vez que alguien se acercaba, Andrés se comportaba con la naturalidad de una pareja establecida. Elena, te presento a unos amigos, decía con tono casual, y ella seguía el juego. Una señora comentó en voz baja. Hacen una linda pareja. Elena apenas contuvo la risa. Si supieran que solo se conocían hacía 20 minutos. A medida que avanzaba la noche, Andrés la ayudaba con pequeñas intervenciones. Cuando un invitado le hacía preguntas incómodas, él cambiaba de tema con habilidad. «Eres bueno para esto», susurró Elena mientras servían el postre. «¿Y quién dijo que estaba actuando?», contestó con una media sonrisa. Elena apartó la mirada,
sintiendo que su rostro se encendía. Entre las luces del salón y la música, cualquiera habría creído que eran novios reales. Cuando el evento terminó, Andrés la acompañó hasta la salida. Gracias por seguirme la corriente. Gracias por rescatarme del aburrimiento, respondió ella, intentando sonar ligera. Él le extendió la mano. Hasta luego, Elena Morales. Hasta nunca, Andrés Serrano, replicó con una sonrisa. Creyó que no volvería a verlo. Pero el destino rara vez se conforma con un solo encuentro. 3 días después, al salir del edificio donde trabajaba como reportera para el diario Capital, un automóvil negro se detuvo frente a ella. La ventana bajó lentamente y apareció un rostro demasiado familiar. ¿Otra vez tú?, preguntó Elena, entre sorprendida y divertida. Te dije que el teatro no había terminado, dijo Andrés con serenidad. Necesito 5 minutos de tu tiempo. Elena dudó, pero finalmente subió al auto. ¿Qué quieres? ¿Otra escena en algún evento? Algo así. Necesito que sigas fingiendo. ¿Perdón? La prensa está inventando rumores sobre mí. Dicen que soy arrogante, inestable, que no tengo vida personal. Necesito una pareja frente a los medios. Alguien con carácter, inteligencia y temple. En la boda lo hiciste perfecto. Elena soltó una carcajada. ¿Eso es un cumplido? Una observación, respondió él, sin titubear. Me conviene y te conviene. Yo evito escándalos, tú ganas acceso a círculos de alto nivel. Elena se recargó en el asiento, intrigada. No podía negar que era tentador. Conocer a fondo a Serrano podía abrirle puertas periodísticas. ¿Y qué ganó exactamente además de miradas incómodas? Libertad y discreción. No te pediré más de lo que puedas manejar. Entonces tenemos un trato temporal, dijo, extendiendo la mano. Él la tomó con firmeza. Solo finge, Morales. Sí, fingir, repitió ella, aunque algo en su interior sabía que aquello era mucho más que un simple juego. La noche siguiente, Elena Morales se encontró frente a su espejo intentando convencerse de que aquello no era una locura. El mensaje de Andrés Serrano había sido claro: te paso a buscar a las 8. Cena formal. Se miró con un suspiro. ¿Qué hago metida en esto?, murmuró, ajustando el cierre de su vestido color marfil. A las 8 en punto, el mismo auto negro se detuvo frente a su edificio. Andrés descendió impecable, con un traje oscuro y un leve aroma a sándalo que la desarmó. Llegas justo a tiempo, dijo él, abriéndole la puerta. No suelo llegar tarde a mis errores, respondió Elena, intentando mantener el sarcasmo. Él apenas curvó los labios en una sonrisa. Entonces esperemos que este no lo sea. El destino de esa noche era una gala benéfica en el Museo de Arte Moderno de Guadalajara, uno de esos eventos donde la alta sociedad se lucía entre flashes y copas de vino caro. No puedo creer que me hayas traído aquí, susurró ella mientras descendía del auto, con el corazón acelerado. Relájate, contestó él. Solo sonríe, y todo saldrá bien. Elena respiró profundo y caminó a su lado. Los murmullos comenzaron apenas cruzaron el vestíbulo. ¿Es él? ¿Andrés Serrano?, preguntaban algunos. ¿Y ella quién es? Andrés la sostuvo de la cintura con naturalidad, fingiendo una cercanía que por dentro la hacía estremecerse. Sonríe, murmuró cerca de su oído. Recuerda que esto es una obra de teatro. Pues espero que no me olvides el libreto, replicó ella, entre divertida y nerviosa. Durante la cena, Andrés se comportó con la elegancia de quien domina cada escenario. La presentaba con seguridad ante empresarios, políticos y celebridades. Elena Morales, periodista, decía con voz firme. Ella se limitaba a sonreír y saludar. Por momentos, incluso ella empezaba a creerse el papel. Cuando un fotógrafo se acercó, Andrés se inclinó ligeramente hacia ella, su mano apoyada sobre la de Elena. La cámara captó el gesto justo cuando ella lo miraba, sorprendida por la cercanía. El destello los envolvió. Y durante un segundo, ambos olvidaron que fingían.
Más tarde, mientras los invitados conversaban animadamente, Elena se apartó unos pasos para tomar aire. Desde la terraza podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Andrés apareció detrás de ella, con una copa de vino en la mano. ¿Cansada de sonreír?, preguntó con voz más suave que de costumbre. Cansada de actuar, admitió ella. Entonces no actúes, respondió él, mirándola a los ojos. Por un instante, ninguno habló. Solo se escuchaba la música y el rumor lejano de las conversaciones. Elena se apartó primero. Si seguimos así, alguien va a creer que esto es real. Tal vez ya lo creen, dijo Andrés, dando un sorbo a su copa. La noche terminó sin incidentes. Pero cuando el auto los dejó frente al edificio de Elena, la tensión seguía suspendida entre ambos. Gracias por tu tiempo, dijo él, con tono neutro. Gracias por el vino, respondió ella. Te llamaré. No lo dudo, murmuró Elena antes de cerrar la puerta. Pasaron unos días. En la redacción del diario Capital, los rumores se habían propagado con rapidez. ¿Salías con Andrés Serrano?, preguntó uno de sus compañeros, medio en broma, medio en serio. Por favor, dijo Elena, fingiendo indiferencia. Solo fue una coincidencia. Pero las fotos de la gala ya circulaban en redes. En todas, ella aparecía junto al empresario más enigmático del país. Esa misma tarde, mientras revisaba reportes, recibió un mensaje. Cena informal. Nada de gala. Te paso a buscar a las 7. Elena rodó los ojos. Claro, muy informal, dijo, pero igual aceptó. Esta vez, Andrés la llevó a un teatro antiguo en el centro de Guadalajara, donde se presentaba un concierto de música clásica. Pensé que esto era una trampa para la prensa, comentó ella, al ver la orquesta preparándose. A veces hay que recordar que existe vida fuera de los negocios, contestó él. ¿Y esto también forma parte del teatro? Tal vez, dijo él con una sonrisa discreta. Pero no todo en la vida tiene que ser fingido. Durante el concierto, la música los envolvió en una calma inusual. Andrés permanecía inmóvil, atento, con la mirada fija en el escenario. Elena lo observaba de reojo, intentando descifrar qué había detrás de esa frialdad tan calculada. Entre piezas, él murmuró. Mi madre amaba esta música. Decía que el piano podía curar cualquier herida. ¿Y lo crees?, preguntó Elena. Tal vez. Aunque hay heridas que ni el tiempo ni la música borran. Elena bajó la mirada, sin saber qué responder. Era la primera vez que lo oía hablar de algo personal. Al salir, la noche los recibió con un aire tibio. Caminaron sin rumbo por las calles iluminadas. Andrés se detuvo frente a una cafetería pequeña, con mesas de madera y luces cálidas. ¿Entramos?, preguntó él. ¿Tú? ¿En un lugar común? No te imagino, bromeó Elena. Me sorprendo a mí mismo últimamente, dijo él, abriendo la puerta. Adentro, el ambiente era tan sencillo que contrastaba con su mundo habitual. Pidieron café y pastel de chocolate. Elena observó cómo él se quitaba la corbata y la dejaba a un lado. Pareces otra persona, comentó. Tal vez contigo puedo serlo, contestó sin pensarlo. Elena sintió un leve temblor en el pecho. Rió nerviosa y cambió de tema. Mientras él salió a contestar una llamada, ella aprovechó para revisar discretamente los papeles que había traído consigo, informes de movimientos financieros, rumores sobre inversiones CLM, una empresa vinculada al corporativo Serrano Global. No tenía pruebas, pero algo olía mal. Cuando Andrés regresó, ella escondió los documentos. ¿Todo bien?, preguntó él, mirándola con atención. Sí. Solo pensaba que el café aquí es mejor que en los hoteles de lujo. Entonces volveremos, dijo él con sencillez. Esa noche, mientras subía a su apartamento, Elena sabía que se estaba metiendo demasiado. No solo en un juego peligroso, sino también en los sentimientos de un hombre que no era tan predecible como creía.
Durante los días siguientes, los medios comenzaron a hablar de ellos como la nueva pareja del momento. Fotos, titulares, rumores. Esto se nos está saliendo de control, dijo Elena una tarde, al verlo en su oficina. ¿Por qué?, preguntó él, levantando la vista de unos papeles. Porque la gente ya no piensa que fingimos. Andrés guardó silencio, luego se levantó y caminó hacia ella. ¿Y tú qué piensas? Elena lo miró sin responder. Pienso que no deberías hacer preguntas que no quieres escuchar, dijo al fin. Él sonrió apenas. Tarde o temprano, Morales, la verdad se muestra sola. Esa frase la acompañó toda la noche. No podía negar que lo admiraba, ni que su cercanía la confundía. Pero mientras más lo conocía, más temía lo que pudiera descubrir detrás de ese hombre perfecto. Una mañana, revisando reportes, encontró un nombre repetido entre documentos de diferentes empresas, inversiones CLM. Transferencias, firmas y movimientos que apuntaban a lavado de dinero. El problema era que, en todos los registros, aparecía un vínculo directo con Corporativo Serrano Global. Elena se quedó mirando la pantalla, paralizada. No puede ser, susurró. Si eso era cierto, el hombre que la había hecho fingir amor ante todos podría estar ocultando algo mucho más oscuro. Durante varios días, Elena Morales apenas pudo concentrarse en otra cosa que no fueran los documentos que tenía frente a ella. Cada cifra, cada transferencia y cada firma apuntaban a un mismo nombre. Corporativo Serrano Global. Y detrás de esa estructura, solo podía estar él. Andrés Serrano. No puede ser, murmuró en voz baja, pasando las páginas una y otra vez. No después de todo lo que me ha dicho. En la redacción, su compañero Julián notó su tensión. ¿Qué pasa contigo? Llevas 3 días mirando la pantalla como si escondiera un secreto. Solo trabajo, mintió, cerrando la carpeta de golpe. Pero cuando se quedó sola, encendió su laptop y comenzó a cruzar datos. Había una empresa llamada Enrogen CLM, con movimientos hacia cuentas en el extranjero y firmas digitales que coincidían con las del grupo de Serrano. El rastro era demasiado limpio, demasiado perfecto. Su corazón se apretó. Parte de ella quería creer que se trataba de un error contable. Otra, su lado periodístico, sabía que esa perfección solo era posible cuando se ocultaba algo. Esa noche, el sonido de su celular rompió el silencio. Era un mensaje de Andrés. Mañana cena en Valle de Bravo. No aceptó un no como respuesta. Elena miró el texto sin saber si reír o preocuparse. Valle de Bravo, la residencia familiar de Serrano. Si aceptaba, tendría acceso directo a su entorno, a sus archivos, a su mundo. Esto puede ser mi oportunidad, se dijo, cerrando la laptop con decisión. Al día siguiente, el auto negro la esperaba a la puerta de su edificio. Andrés conducía personalmente, algo poco habitual. ¿No tienes chofer para estas cosas?, bromeó ella al subir. Hoy preferí manejar, respondió él, sin apartar la vista de la carretera. ¿Por qué? Porque me gusta tener el control. Elena sonrió con ironía. Eso ya lo sospechaba. El camino a Valle de Bravo transcurrió entre silencios cómodos y miradas que decían más de lo que ambos admitían. Cuando llegaron, la casa se alzaba elegante frente al lago, rodeada de árboles y un jardín perfectamente cuidado. No era ostentosa, pero cada detalle hablaba de poder y tradición. Bienvenida a mi refugio, dijo Andrés, abriendo la puerta principal. Refugio, o fortaleza, murmuró ella, observando los ventanales amplios y los retratos antiguos. Depende de quien mire, respondió él, sin sonreír. Durante la cena, el ambiente se volvió más íntimo de lo que Elena esperaba. No había sirvientes, solo una mesa sencilla con velas y una botella de vino. Andrés servía con tranquilidad, como si aquella fuera una noche común. ¿Sueles invitar a todas tus novias falsas a cenar aquí?, preguntó Elena, intentando sonar ligera. Eres la primera, contestó él, mirándola directo a los ojos. Elena bajó la vista hacia su copa, sin saber cómo reaccionar.
La sinceridad en su tono la desarmó por completo. ¿Por qué yo, Andrés? Preguntó finalmente. Porque no te comportas como los demás. No buscas agradar, no intentas impresionar. Y eso me desconcierta. Elena lo observó en silencio. En ese momento entendió que el hombre frío que todos describían tenía grietas y que ella estaba empezando a verlas. Después de la cena, salieron al jardín. La luna se reflejaba sobre el lago, iluminando el rostro de Andrés con una luz suave. ¿Sabes qué es lo peor de ser quien soy? Dijo él, con la mirada perdida. Que todos te observan esperando que falles. Y cuando lo haces, te lo celebran. Eso no es poder, respondió ella con calma. Es soledad. Él giró el rostro hacia ella, sorprendido por sus palabras. ¿Y tú? ¿Nunca te has sentido sola? Todo el tiempo, admitió Elena. Pero aprendí que la soledad también enseña. Durante unos segundos, ninguno habló. Andrés dio un paso más cerca, como si las palabras sobraran. Elena contuvo el aliento. Pero antes de que pudiera moverse, él se limitó a apartar un mechón de su cabello que el viento había despeinado. Es tarde, dijo entonces, con voz baja. Te llevaré de regreso mañana. Esa noche, Elena no durmió. En la habitación de huéspedes, abrió discretamente su bolso y encendió la laptop. Conectó una memoria USB y comenzó a copiar algunos archivos del servidor abierto de la casa. Era riesgoso, pero su instinto periodístico la empujaba. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Andrés la observó con expresión pensativa. «Dormiste poco», comentó. «Demasiado café», mintió ella, sin levantar la vista del plato. «No lo creo», respondió él, con un tono tan firme que la hizo tensarse. Durante el viaje de regreso, apenas hablaron. Andrés conducía serio, y Elena no se atrevía a preguntar qué pasaba por su mente. Esa misma tarde, en la redacción, revisó los documentos que había copiado. Su corazón se aceleró al ver que varios contratos mostraban firmas electrónicas del propio Serrano vinculadas a inversiones CLM. «Esto puede hundirlo», susurró. Pero al mismo tiempo, algo en ella se resistía. Recordó su voz, su sinceridad, la calma de aquella cena. ¿Y si no era él? ¿Y si alguien lo estaba traicionando? Mientras luchaba con esa duda, su jefe apareció en la puerta de su cubículo. «Morales, tengo un encargo. Quiero que investigues a Serrano Global. Llegaron denuncias de movimientos irregulares». Y añadió, sin saber el conflicto interno de ella. «Eres la mejor para esto». Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Y si no hay nada?, preguntó. «Entonces lo descartas». «Pero si lo hay, lo publicamos. Esto puede ser la historia del año». Esa noche, mientras observaba desde su ventana las luces de la ciudad, no pudo evitar pensar en Andrés. En su forma de mirarla, en la calma que le provocaba, y en la mentira que ahora pesaba entre ellos. Días después, Andrés la llamó de improviso. «Necesito verte. Es importante». «¿Pasa algo?», preguntó, tratando de sonar tranquila. «Ven a la sede del corporativo mañana a las 9. Hay algo que debo mostrarte». Elena dudó. Parte de ella temía enfrentarlo, otra necesitaba respuestas. Al día siguiente, se presentó en las oficinas de Corporativo Serrano Global, un edificio imponente en el corazón financiero de la Ciudad de México. Los cristales reflejaban el cielo y la gente caminaba con un ritmo casi militar. La recepción la condujo hasta el piso 50. Las puertas del elevador se abrieron ante una oficina que parecía sacada de una revista. Ventanales con vista a la ciudad, paredes de mármol y una mesa de nogal impecable. «Impresionante», dijo Elena, mirando alrededor. «Demasiado, quizás», respondió Andrés, entrando detrás de ella. En el centro del despacho había un enorme mapa del mundo lleno de marcadores rojos. «Este es mi plan de expansión», explicó él. «Energía limpia, educación, desarrollo tecnológico. No todo en mi vida es dinero.
Elena lo escuchaba en silencio, entre asombro y culpa. ¿Por qué me lo muestras?, preguntó finalmente. Porque confío en ti, contestó Andrés. Y porque quiero que sepas quién soy antes de que los demás te digan lo contrario. Elena lo miró, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. No sabía si era por la emoción o por el miedo de estar traicionando a un hombre que tal vez no lo merecía. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, abrió la memoria USB una vez más. Los documentos estaban ahí, fríos e innegables. Su nombre, su firma, las transferencias. ¿Qué hago contigo, Serrano?, susurró. El sonido de un mensaje interrumpió sus pensamientos. Era de él. ¿Llegaste bien? Elena lo miró unos segundos antes de responder. Sí, todo bien. Gracias. Pero cuando apagó la pantalla, una certeza la golpeó: no todo estaba bien. No cuando su corazón y su conciencia se habían declarado la guerra. Las noches siguientes fueron un laberinto sin salida para Elena Morales. El monitor de su laptop se convirtió en su peor enemigo. Cada documento que abría, cada cifra que revisaba, la acercaba más al abismo entre el deber y lo que sentía por Andrés Serrano. El nombre Inversion CLM aparecía una y otra vez, asociado a transferencias millonarias. Y aunque todo parecía vincular al corporativo Serrano Global, algo no terminaba de encajar. Los archivos estaban demasiado limpios, las fechas demasiado perfectas. Como si alguien los hubiera manipulado. En su escritorio del diario Capital, la pila de carpetas crecía. Morales, le dijo su jefe con tono apremiante, necesito avances sobre el tema Serrano. Los accionistas quieren explicaciones, los medios están esperando. Todavía no tengo pruebas sólidas, respondió, intentando ganar tiempo. Entonces consíguelas, replicó él sin mirarla. Tienes una semana antes de que el caso pase a otro periodista. Elena asintió con el estómago revuelto. Sabía que si se retrasaba, su colega Roberts tomaría la historia y publicaría cualquier cosa, aunque destruyera a Serrano sin confirmar nada. Esa tarde, mientras la redacción se vaciaba, abrió una carpeta oculta que contenía correos filtrados. Uno de ellos tenía la firma digital de Eduardo Vidal, vicepresidente del corporativo. En los documentos, su nombre aparecía vinculado a Inversion CLM. Elena se llevó una mano al rostro. No puede ser él, susurró. Si Vidal era el verdadero responsable, todo lo que había sospechado de Andrés se desmoronaba. Pero antes de que pudiera revisar más, su teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés: cena mañana. Sin corbata ni reportes. Solo tú. Ella dudó en responder, pero finalmente escribió: está bien. La noche siguiente, lo esperó frente a un pequeño restaurante junto al lago en Valle de Bravo. Las luces se reflejaban en el agua como hilos de fuego. Andrés llegó puntual, sin el habitual traje oscuro, vestido con una camisa blanca arremangada. No sabía que tenías ropa casual, bromeó Elena al verlo. No suelo usarla. Pero contigo empiezo a hacer demasiadas excepciones, respondió, con una sonrisa apenas perceptible. Durante la cena, Andrés habló de su infancia, de su madre, de los inicios del corporativo. Elena lo escuchaba en silencio, con la culpa oprimiéndole el pecho. A veces me pregunto si todo esto vale la pena, confesó él, mirando el reflejo de las luces en el lago. El dinero, las responsabilidades, la imagen. Depende de lo que pierdas en el camino, dijo ella. ¿Y tú? ¿Qué has perdido?, preguntó Andrés, girándose hacia ella. La capacidad de confiar, respondió sin pensarlo. Él guardó silencio. Luego se inclinó apenas, con una mirada que la dejó sin aire. Yo también la perdí, murmuró. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Andrés acercó su mano a la de ella, y Elena no se apartó. No fue un gesto teatral ni una provocación, fue la confesión muda de dos almas cansadas. Después de la cena, caminaron por el muelle. El sonido del agua golpeando la madera marcaba el ritmo de sus pasos. ¿Sabes qué pienso?, dijo él, sin mirarla. Que
que todo comenzó fingiendo. Y ahora ya no sé en qué parte dejamos de actuar. Elena se detuvo. Tal vez nunca lo supimos. Él la miró, y antes de que ella pudiera decir algo más, la besó. Fue un beso suave, contenido, pero cargado de todo lo que ninguno se había atrevido a admitir. Cuando se separaron, Elena lo miró con los ojos nublados por la confusión. Esto no debería haber pasado. Lo sé, respondió Andrés, bajando la voz. Pero pasó. Esa noche, en su apartamento, Elena no pudo dormir. Abrió de nuevo la carpeta de documentos y los miró como si fueran un espejo roto. La firma digital de Serrano estaba ahí, pero ahora dudaba de todo. ¿Y si lo incriminaron? Se preguntó en voz alta. ¿Y si alguien manipuló las pruebas? Al día siguiente, su compañero Julián se acercó a su escritorio. Llegó nueva información. Filtraciones de un informante anónimo. Dicen que la firma de Serrano fue falsificada. Elena levantó la vista de golpe. ¿Qué? Sí. Los archivos muestran diferencias mínimas, pero suficientes para dudar de su autenticidad. Su corazón latía desbocado. ¿Quién envió esa información? No lo sabemos. Llegó sin remitente. Pero hay un nombre repetido, Eduardo Vidal. Elena se recargó en el respaldo de la silla. Las piezas comenzaban a encajar. Si Vidal había manipulado documentos para desviar dinero y culpar a Andrés, debía tener mucho que perder. Esa tarde decidió enfrentarlo. Envió un mensaje a Serrano: necesito verte. Es importante. La respuesta llegó al instante: ven a mi oficina mañana. Al día siguiente, la tensión se respiraba en el ambiente del corporativo. Elena entró al despacho con paso firme, pero su voz tembló al hablar. Andrés, necesito decirte algo. Yo también, interrumpió él, más serio que nunca. Antes de que digas lo tuyo, quiero que sepas que confío en ti. Elena lo miró, desconcertada. ¿Por qué me dices eso? Porque alguien intentó manipular mis cuentas. Encontré movimientos que yo nunca autoricé. ¿Sabes quién fue? Preguntó ella, sintiendo el pulso acelerarse. No todavía. Pero tengo sospechas. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y apareció Eduardo Vidal, con su habitual sonrisa ensayada. Andrés, los informes del comité están listos. Su mirada se detuvo en Elena, fría, calculadora. No sabía que tenías visitas personales en horario laboral. Ella no es una visita, respondió Serrano con firmeza. Es alguien de confianza. El intercambio de miradas entre ambos hombres fue tenso. Elena lo notó de inmediato. Con permiso, dijo, intentando salir. Pero Andrés la detuvo con un leve movimiento de cabeza. No te vayas. Vidal la observó con una sonrisa helada. Siempre es interesante ver quién llama la atención del jefe. Y más interesante será cuando sepa en qué estás metido, respondió Elena sin pensarlo. El rostro de Vidal se endureció. Por un segundo, el aire se volvió pesado. Tenga cuidado con lo que insinúa, señorita Morales, dijo con voz baja. ¿Amenaza o consejo? Preguntó ella, alzando una ceja. Andrés intervino antes de que la tensión escalara. Basta. Este no es el lugar. Vidal se dio media vuelta y salió del despacho, pero no sin antes lanzarle a Elena una mirada que le heló la sangre. Cuando la puerta se cerró, Andrés se acercó a ella. ¿Por qué lo provocaste? Porque es culpable. Y lo sabes. Andrés la observó en silencio, visiblemente perturbado. Necesito pruebas, no corazonadas. Las tendrás, respondió ella con firmeza. Y cuando eso pase, quiero que me creas. Salió de la oficina con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero ya no podía detenerse. Esa noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje anónimo con un asunto que la hizo temblar. No confíes en Vidal. Tienes razón. Pero también te está vigilando. Adjunto venían documentos nuevos, transferencias,
firmas, contratos. Todos dirigían la culpa hacia el vicepresidente. Elena cerró el portátil y respiró hondo. Estaba en el centro de una tormenta que podía destruirla. Y, aunque lo supiera, una sola idea la sostenía. Tenía que limpiar el nombre de Andrés, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. El amanecer llegó gris sobre la Ciudad de México, pero Elena Morales no había dormido. Los documentos que había recibido la noche anterior seguían abiertos en la pantalla de su laptop, iluminando la habitación con un brillo inquietante. Cada dato, cada firma, cada transferencia apuntaba sin lugar a dudas a Eduardo Vidal. La periodista respiró hondo. «Esto cambia todo», susurró. Guardó los archivos en una memoria USB y salió rumbo a la redacción. Sin embargo, antes de llegar, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Sí. Señorita Morales», dijo una voz masculina, fría, «deje de hurgar en lo que no le corresponde. No todos los finales son felices». Elena se quedó muda. «¿Quién habla?». Pero la llamada se cortó. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Miró a su alrededor, nada parecía fuera de lugar, pero el miedo se le instaló en el cuerpo. No era una advertencia cualquiera, alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando llegó al diario Capital, fue directo a ver a su jefe. «Necesito publicar esto», dijo, extendiendo la carpeta. «Es sobre inversiones CLM». Elogió los papeles con escepticismo. «¿Está segura de la fuente?». «Tan segura como para apostarlo todo», respondió. El editor la miró con gesto severo. «Si esto es falso, nos demandarán. Y si es cierto, destaparemos uno de los fraudes más grandes del país». Finalmente, él asintió. «Tienes 3 días. Verifica todo y entregas el artículo final». Elena regresó a su escritorio, decidida. No podía fallar. Pero en el fondo, una idea le retumbaba: si Vidal era culpable, alguien tenía que decírselo a Andrés antes de que se enterara por los periódicos. Esa noche, después de muchas dudas, escribió un mensaje. «Necesito verte. Es urgente». La respuesta fue inmediata: «Mañana, en mi oficina». El día siguiente amaneció con una claridad engañosa. El edificio del corporativo Serrano Global relucía como si nada pudiera tocarlo. Pero dentro, el ambiente era distinto. Cuando Elena llegó, el guardia la saludó con cortesía, pero notó algo raro: todos la miraban con una mezcla de curiosidad y tensión. Subió al piso 50 y antes de tocar la puerta del despacho, la voz de Andrés la alcanzó desde adentro. «Pasa. Te estaba esperando». Él estaba de pie junto a los ventanales, con el ceño fruncido y una carpeta en la mano. No llevaba saco, solo camisa blanca arremangada. Aún así, su presencia imponía. «¿Qué ocurre?», preguntó Elena, notando el tono gélido en su voz. «¿Por qué no me dijiste que eres periodista de investigación?», respondió él, girándose lentamente. Elena sintió que el piso se le hundía bajo los pies. «Yo lo descubrí hace 1 hora». Andrés arrojó sobre el escritorio una carpeta con copias impresas. «Estos son tus reportajes anteriores. Los nombres, los temas, las fechas. Todos rastreados». Ella intentó hablar, pero la voz apenas le salía. «Andrés, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», la interrumpió con dureza. «Te acercaste a mí por tu historia. Fingiste todo para conseguir información». «No», gritó Elena, dando un paso hacia él. «Al principio sí, pero después». Andrés golpeó el escritorio con la mano, haciendo temblar los papeles. «¿Después, qué? ¿Te arrepentiste cuando ya tenías pruebas?». El silencio fue brutal. Las palabras no alcanzaban. «Te juro que no todo fue mentira», susurró ella, con lágrimas contenidas. «Tu juramento ya no significa nada». Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. «Te confié cosas que nadie sabía, Elena. Y tú me convertiste en titular». Elena lo siguió. «Andrés, escúchame.
Tengo pruebas de que Vidal es el culpable. Él falsificó tu firma, desvió dinero a cuentas personales y trató de incriminarte. Andrés se detuvo, sin girarse. ¿Y esperas que te crea? Preguntó con voz quebrada. Después de todo lo que ocultaste. Ella dio un paso más. No te pido que me creas a mí. Cree en los hechos. Te los mostraré. Él giró lentamente, la mirada fría. No quiero verte más. La puerta se cerró de golpe. El eco del sonido pareció rebotar en su pecho. Elena salió del edificio con el alma hecha pedazos. Esa noche, las lágrimas la acompañaron hasta quedarse dormida. Pero el miedo no tardó en reemplazar la tristeza. A medianoche, un mensaje desconocido iluminó su pantalla. Deja de publicar o te arrepentirás. Elena se incorporó, temblando. Al mirar por la ventana, creyó ver un auto estacionado frente a su edificio con las luces apagadas. Corrió las cortinas y apagó las luces. Sabía que no podía acudir a la policía sin pruebas suficientes. A la mañana siguiente, llevó los documentos a un contacto de confianza dentro de la fiscalía. Necesito que revises las firmas y confirmes si son auténticas, le pidió. Puedo hacerlo, pero tardará unos días, le advirtió él. Ten cuidado, Elena. Esto es peligroso. Los días siguientes fueron un infierno. Los correos anónimos se multiplicaron, algunos con amenazas directas. Uno decía, sabemos dónde vives. Otro, no todos los héroes sobreviven a su historia. Aún así, no se detuvo. Cada noche seguía revisando los archivos, conectando nombres, fechas y cuentas bancarias. Hasta que una tarde, cuando salía de la oficina, un auto oscuro se detuvo frente a ella. Dos hombres bajaron sin decir palabra. Uno de ellos le bloqueó el paso. El señor Vidal manda saludos, dijo el más alto, con una sonrisa torcida. Elena retrocedió. Aléjense, dijo, intentando sonar firme. El hombre dio un paso más, pero antes de que pudiera tocarla, un rugido de motor interrumpió la escena. Un vehículo negro frenó en seco y de él bajó Andrés, con la mirada cargada de furia. Atrévanse, dijo con voz baja pero cortante. Los hombres se miraron entre sí y, sin decir nada, retrocedieron hasta subir al auto y desaparecer. Elena se quedó paralizada. Andrés se acercó despacio. ¿Estás bien?, preguntó, con el rostro serio. ¿Cómo supiste que? Balbuceó. Te seguían desde hace 2 días. Mandé a alguien a vigilarte, respondió. No iba a permitir que te hicieran daño, aunque ya no confíe en ti. Elena lo miró con los ojos brillando. Andrés, tengo las pruebas. Vidal es el culpable. Lo tengo todo. Él negó con la cabeza. No me interesa tu investigación. Solo quería asegurarme de que estuvieras viva. ¿Y si te estoy diciendo la verdad?, insistió ella, con desesperación. Ya no sé qué es verdad contigo, dijo él, antes de darse la vuelta y marcharse. Elena se quedó de pie, temblando. Lo vio alejarse hasta que su figura desapareció entre las luces de la avenida. Esa noche, en su apartamento, juró en voz baja. Si no me crees, voy a demostrártelo. Aunque me cueste todo. Encendió la laptop y comenzó a escribir el artículo que podría cambiarlo todo. Tenía las fechas, los montos, los documentos y los nombres. Sabía que, una vez publicado, ya no habría marcha atrás. Y mientras el cursor parpadeaba en la pantalla, Elena comprendió que la línea entre la verdad y el amor se había borrado por completo. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra patata en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Elena Morales terminó de escribir el artículo. Sus dedos temblaban sobre el teclado, pero su mirada estaba fija en la pantalla. El título, sencillo y directo, parecía brillar en la oscuridad. El verdadero responsable tras el fraude de inversiones CLM. Releyó cada línea. Las pruebas eran sólidas,
transferencias bancarias, correos internos, registros de cuentas y una firma digital comparada pericialmente. Todo apuntaba a Eduardo Vidal, vicepresidente de Corporativo Serrano Global. Antes de enviar el archivo a su editor, respiró hondo. «Esto es por ti, Andrés», susurró. «Y por la verdad». Hizo clic en enviar. El mensaje partió y con él su tranquilidad. A la mañana siguiente, el artículo estalló en los medios. Los titulares inundaron las redes. Periodista expone a ejecutivo de alto rango por lavado de dinero. Vidal, el cerebro detrás de la red financiera fraudulenta. La reacción fue inmediata. Los noticieros hablaban del diario Capital, de la joven periodista que se atrevió a desenmascarar uno de los mayores escándalos financieros del país. Pero entre los aplausos, también surgieron amenazas. A media mañana, su jefe entró corriendo a la redacción. «Morales, hiciste historia. Pero prepárate, el infierno acaba de empezar». «¿Qué pasó?» «Vidal desapareció. Nadie sabe dónde está». Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Desapareció? Sí. Y la fiscalía ya pidió una orden de arresto. Tu nombre está en todos los canales. Encendieron la televisión. En la pantalla, una reportera hablaba desde las oficinas del Corporativo Serrano Global. Las autoridades han confirmado la investigación en curso contra el vicepresidente Eduardo Vidal. El presidente de la empresa, Andrés Serrano, ha sido citado para declarar. Según fuentes cercanas, Serrano se encuentra consternado por las revelaciones. Elena se dejó caer en la silla. No sabía si sentir alivio o miedo. Horas después, su teléfono sonó. Morales, respondió con voz tensa. Soy yo, la voz de Andrés Serrano sonaba fría, distante. Necesito verte. ¿Dónde? En Valle de Bravo. Esta noche. Elena dudó, pero aceptó. Sabía que ese encuentro sería decisivo. Esa noche, la carretera hacia el lago parecía más oscura que nunca. Cuando llegó a la residencia, Andrés la esperaba de pie junto a la puerta principal. Vestía un suéter oscuro y su expresión era impenetrable. «Entrégame la verdad completa», dijo sin saludarla. «Ya lo hice», respondió Elena, con la voz temblorosa. «Todo está publicado. Vidal era el culpable. ¿Y crees que eso me devuelve lo que perdí?», preguntó él, mirándola con dureza. Ella dio un paso hacia adelante. «Te salvé. Limpié tu nombre. Me expusiste. Ahora todos saben que fui engañado dentro de mi propia empresa». El silencio cayó como una losa. «¿Qué esperabas?», replicó Elena con lágrimas en los ojos. «¿Que me quedara callada mientras te destruían?». Andrés la observó unos segundos, y por primera vez en mucho tiempo, su voz se quebró. «No sé si agradecerte o odiarte». Elena apartó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. «Haz lo que quieras, pero no me arrepiento». Él dio media vuelta, caminó hacia el ventanal y apoyó las manos en el marco. «Vidal se esconde. Tengo hombres buscándolo, pero no confío en nadie». «Yo puedo ayudarte», dijo ella impulsivamente. Andrés giró, sorprendido. «¿Después de todo lo que pasó? No lo hago por ti. Lo hago por la verdad». Él la miró en silencio. Después asintió con un gesto breve. «Si vas a quedarte, hazlo con cuidado. Vidal no es un hombre que se rinda». Las horas siguientes fueron una mezcla de tensión y desvelo. Revisaron documentos, cruzaron llamadas y recopilaron mensajes. Al amanecer, un informante anónimo envió la pista clave. Vidal había sido visto en una bodega industrial abandonada, a las afueras de Toluca. Andrés tomó las llaves del auto. «No irás sola», dijo él. «Tampoco tú», respondió Elena. «No hay discusión». Su tono fue firme. «Esto podría ser peligroso». Media hora después, el auto negro se internó en la carretera. El viento helado golpeaba los ventanales y el silencio era insoportable. «¿Y si esto es una trampa?», preguntó Elena.
Entonces al menos sabremos quién la tendió. El camino de terracería los condujo hasta una vieja nave industrial. Las luces del auto iluminaron el portón oxidado. Elena tragó saliva. Aquí fue visto, dijo, revisando el mensaje en su teléfono. Andrés asintió y bajó del auto. Empujó la puerta con cuidado, el chirrido metálico resonó en la oscuridad. Dentro olía a humedad y aceite viejo. «Quédate detrás de mí», ordenó. Avanzaron entre sombras hasta que una voz los detuvo. Qué conmovedor verlos juntos otra vez. Elena sintió un escalofrío. De entre las penumbras emergió Eduardo Vidal, con una pistola en la mano y una sonrisa torcida. Sabía que no podrían resistir la curiosidad, dijo, apuntando hacia ellos. La periodista y el héroe caído. Andrés dio un paso adelante, con la voz firme. «Entrégate, Vidal. La policía viene en camino». «Oh, Andrés», rió el hombre, siempre tan confiado. «¿De verdad crees que llegué hasta aquí sin tener un plan?» Elena sintió el pulso acelerarse. «No vas a salir de esto, Vidal. Todo está publicado. ¿Y quién dice que la gente creerá en ti cuando desaparezcas?», replicó, levantando el arma. El tiempo pareció detenerse. Andrés se movió instintivamente, empujando a Elena hacia un costado. Un disparo retumbó en el interior del almacén. Elena cayó al suelo, aturdida, y cuando levantó la vista vio a Andrés tambaleándose, con una mancha roja extendiéndose en su costado. «Andrés», gritó, corriendo hacia él. Vidal retrocedió, apuntando de nuevo. «No te muevas, o lo termino». Pero antes de que pudiera disparar otra vez, sirenas y luces azules inundaron el lugar. Policías armados irrumpieron por la entrada principal. Vidal giró hacia ellos, pero ya era tarde. 2 agentes lo derribaron de un golpe y lo esposaron contra el suelo. Elena abrazó a Andrés, que apenas podía mantenerse de pie. «Tranquilo, ya pasó», murmuró, presionando la herida con sus manos. «Aguanta». Él la miró, pálido pero consciente. «Sabía que vendrías». «Y no pienso dejarte», susurró ella. Los paramédicos llegaron en segundos. Lo subieron a la camilla mientras Elena no soltaba su mano. Cuando la ambulancia arrancó, el cielo comenzaba a clarear sobre los pinos de Toluca. En el hospital, las horas se hicieron eternas. Elena esperó en el pasillo, con la ropa manchada de sangre y el rostro cubierto de lágrimas secas. Finalmente, un médico salió. «Está fuera de peligro. La bala no alcanzó ningún órgano vital. Se salvó por centímetros». Elena cerró los ojos, dejando escapar un sollozo de alivio. Horas después, entró en la habitación. Andrés dormía, conectado a suero. Su respiración era lenta, pero constante. Elena se acercó y tomó su mano. «Te prometo que todo terminará bien», susurró. «Ya no habrá mentiras». Afuera, la policía escoltaba a Eduardo Vidal, esposado, con la cabeza gacha. Los reporteros gritaban preguntas, las cámaras destellaban. La verdad había salido a la luz, pero el costo había sido demasiado alto. Esa noche, mientras el hospital se sumía en silencio, Elena se quedó dormida en la silla junto a la cama, con su mano aún entrelazada con la de él. Y por primera vez en semanas, sintió paz. La luz del amanecer se filtraba por la ventana del hospital, bañando la habitación con un resplandor tenue. Elena Morales despertó sobresaltada, aún sentada junto a la cama. Su cabeza descansaba sobre el colchón, la mano de Andrés Serrano entre las suyas. Sintió un movimiento leve. Cuando levantó la vista, encontró sus ojos abiertos, fijos en ella. «Buenos días», murmuró él, con la voz débil pero firme. Elena parpadeó, conteniendo las lágrimas. «Pensé que no despertarías». «Soy terco», respondió con una media sonrisa. «No iba a dejarte sola tan fácil». Ella soltó una risa nerviosa. «Podrías haber elegido una forma menos dramática de demostrarlo». «No sería yo», contestó, cerrando los ojos con cansancio. El silencio se instaló por unos segundos.
Elena le acomodó la sábana y tomó asiento otra vez. Vidal está bajo custodia, le informó. Lo arrestaron anoche. Confesó parte del fraude. ¿Parte? Sí. Dijo que tenía cómplices, pero no los mencionó. La fiscalía sigue investigando. Andrés asintió con lentitud. Siempre supe que era ambicioso, pero no imaginé hasta dónde llegaría. Intentó matarte, susurró Elena. Y aún así, siento lástima por él. Se perdió en su propio juego. Elena lo miró en silencio. Por primera vez, notó en su rostro algo distinto, no solo agotamiento, sino vulnerabilidad. Andrés. Él abrió los ojos. Sí. Perdóname. ¿Por qué? Preguntó, con voz suave. Por mentirte al principio. Por acercarme con segundas intenciones. Por hacerte dudar de todos. Él no respondió enseguida. Sus ojos grises se suavizaron. También fui culpable. Quise controlar todo, incluso a ti. Me daba miedo confiar en alguien. Y terminamos pagando los dos, dijo ella con una sonrisa triste. Quizá era necesario, replicó él. A veces hay que perderlo todo para ver con claridad. Esa tarde, Isabela Serrano, la hermana menor de Andrés, llegó al hospital con un ramo de flores. Así que este es el famoso milagro, dijo al entrar, intentando aligerar el ambiente. No exageres. Respondió Andrés, rodando los ojos. Solo fue una herida. Una herida que casi te cuesta la vida, replicó ella, dejándole las flores a Elena. Gracias por salvarlo. Elena se sonrojó. No hice nada heroico. Te arriesgaste por él, y eso vale más que cualquier medalla, dijo Isabela con ternura. Durante los días siguientes, Andrés se recuperó lentamente. Elena no se apartó de su lado. Revisaba documentos, respondía mensajes y lo ayudaba con las llamadas de la empresa. Los medios estaban enloquecidos, cada noticiero hablaba del caso Serrano Vidal, del fraude millonario y de la periodista que destapó la verdad. Una mañana, Andrés le pidió su celular. Necesito hacer una declaración pública, dijo. ¿Estás seguro? Apenas te estás recuperando. La prensa no esperará. Si no hablo, inventarán historias. Elena lo observó con preocupación. ¿Qué vas a decir? La verdad, respondió él simplemente. Esa tarde, desde su cama de hospital, grabó un video que fue transmitido por todos los medios. Con voz serena, explicó los hechos, cómo su vicepresidente lo había traicionado, cómo las pruebas demostraban su inocencia, y cómo una periodista había arriesgado su vida para exponer la verdad. Le debo más de lo que puedo expresar, dijo, mirando directo a la cámara. Gracias a su valentía, hoy puedo mirar a los ojos a quienes confiaron en mí. El video se volvió viral. En cuestión de horas, el nombre de Elena Morales estaba en todas partes. Algunos la llamaban la periodista que salvó al empresario más poderoso de México, otros, la mujer que arriesgó su corazón y su carrera por la verdad. Esa noche, cuando el hospital quedó en silencio, Elena se sentó junto a él. No debiste mencionarme, dijo en voz baja. Ahora los medios me van a perseguir. Ya lo hacían antes, respondió Andrés con una sonrisa. Al menos ahora lo hacen por algo bueno. Ella lo miró con ternura. Eres imposible. Y tú, incorregible, dijo él, alcanzando su mano. Por un momento, ninguno habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el leve pitido del monitor. ¿Sabes qué pensé mientras estaba inconsciente? Preguntó él. ¿Qué? Que si despertaba, lo primero que quería ver era tu rostro. Elena sintió que el corazón se le encogía. Y aquí estoy, susurró. Lo sé, respondió él, sonriendo débilmente. Por eso estoy vivo. Pasaron algunos días más. Cuando por fin le dieron el alta, los fotógrafos esperaban afuera. Los flashes estallaban, las preguntas volaban. ¿Qué pasará con el corporativo? ¿Qué relación tiene con la periodista? ¿Volverá a confiar en sus socios? Andrés no respondió.
Solo tomó la mano de Elena y la guió entre la multitud, sin soltarla un segundo. De regreso en la residencia Serrano en Valle de Bravo, el aire olía a pino y tranquilidad. Andrés respiró hondo. Aquí empezó todo, dijo, mirando el lago a lo lejos. Aquí te traje la primera vez que confié en ti. Y aquí casi te matan, replicó ella, intentando sonreír. La ironía de la vida, murmuró él. Esa tarde, Isabela los visitó con café y galletas. Nunca vi a mi hermano tan calmado, dijo entre risas. Creo que ya puedo retirarme tranquila. ¿A qué te refieres?, preguntó Andrés. ¿A qué, si sigues así, hasta te volverás amable? Elena rió, pero Andrés fingió indignación. No exageres. Estoy hablando en serio, insistió su hermana. Lucen bien juntos. Y eso es raro viniendo de ti. El silencio que siguió fue breve, pero lleno de significado. Andrés miró a Elena, y ella no apartó la vista. Esa noche, mientras la brisa movía las cortinas, se quedaron conversando hasta tarde. Hablaron de lo que vendría, del futuro de la empresa, de los planes de reconstrucción y de los titulares que todavía los perseguían. Pero entre palabras y silencios, algo cambió, ya no había máscaras. Elena lo miró y dijo, casi en un susurro. Cuando esto empezó, juré que nunca me enamoraría de ti. Andrés la miró de reojo. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. Él se quedó en silencio unos segundos. Luego, con una sonrisa leve, respondió. Entonces ya somos dos. La noche los envolvió con una calma que ninguno había sentido en mucho tiempo. El lago, silencioso, reflejaba la luna como si fuera un espejo del pasado que finalmente se había limpiado. Por primera vez desde aquel encuentro en la boda, Elena Morales sintió que no estaba fingiendo. Y Andrés Serrano supo, sin necesidad de palabras, que todo lo que había construido valía la pena solo por llegar a ese momento. Los días pasaron con una calma nueva. En la residencia Serrano de Valle de Bravo, la vida comenzó a retomar un ritmo que ninguno de los dos creía posible. Andrés Serrano pasaba las mañanas en llamadas con abogados y socios, reorganizando el corporativo Serrano Global, mientras Elena Morales escribía desde la terraza con vista al lago, un cuaderno abierto y una taza de café a medio enfriar. El escándalo financiero aún aparecía en los titulares, pero ahora el tono había cambiado. La opinión pública veía a Andrés como un sobreviviente, un hombre traicionado que había tenido la valentía de afrontar la verdad. Y a Elena como la periodista que lo salvó de una caída injusta. Una tarde, Isabela Serrano llegó con su energía habitual y un periódico bajo el brazo. Miren esto, dijo, extendiendo la primera plana. Serrano Global inicia su reconstrucción con nuevas políticas de transparencia. Suena prometedor, comentó Elena, sonriendo. Lo es, respondió Andrés, dejando los papeles sobre la mesa. Pero aún queda mucho por hacer. Isabela los observó con una sonrisa traviesa. Lo único que falta es que anuncien su compromiso y ya tendrán portada doble. Isabela, gruñó Andrés, sin levantar la vista. ¿Qué? Solo digo la verdad, replicó ella entre risas, antes de desaparecer por el pasillo. Elena soltó una carcajada suave. Creo que le gusta molestarte. Es su pasatiempo favorito, respondió él, dejando escapar una sonrisa. Y tú no te quedas atrás. Yo lo hago con estilo, replicó ella, guiñándole un ojo. La armonía entre ellos era tan natural que el personal de la casa se acostumbró a verlos juntos en todas partes, en el jardín, en el despacho, incluso cocinando. Andrés, que antes no sabía freír un huevo, ahora intentaba preparar desayunos improvisados. Esto es horrible, dijo un día, probando su propio café. Y aún así, lo intento, bromeó Elena, arrebatándole la taza. Pero detrás de la tranquilidad, ambos sabían que había cosas pendientes. Andrés debía enfrentar una junta decisiva con inversionistas internacionales. Su reputación, aunque limpia legalmente, todavía era frágil. Elena,
por su parte, había recibido ofertas de medios extranjeros para contar su historia, pero aún no sabía si debía aceptarlas. No quiero convertirme en noticia, dijo una noche. Prefiero seguir escribiendo sobre otros, no sobre mí. Entonces escribe sobre nosotros, respondió Andrés, recostado en el sofá. ¿Nosotros? Como una historia de amor en medio del caos. Como una historia real, replicó él, mirándola con seriedad. La verdad también puede tener belleza. Esa frase se le quedó grabada. Una semana después, Andrés viajó a la Ciudad de México para presentarse ante el Consejo de Accionistas. Elena lo acompañó, aunque se mantuvo discreta, sentada al fondo de la sala de conferencias. Los flashes estallaron cuando él subió al estrado. Con voz firme, anunció una reestructuración completa del corporativo. Nuevas auditorías, transparencia total y un fondo destinado a proyectos sociales. El dinero no debe ser un escudo, dijo, sino una herramienta para crear algo mejor. Su discurso fue recibido con aplausos. Incluso los periodistas más escépticos admitieron que algo en él había cambiado. Cuando terminó la rueda de prensa, Elena se acercó. Estuviste increíble, dijo con una sonrisa sincera. Solo dije lo que tenía que decir. No, dijiste lo que la gente necesitaba escuchar. Él la miró con una mezcla de orgullo y ternura. Sin ti, no estaría aquí. Y sin ti, yo no habría encontrado mi voz, respondió ella. Los días siguientes estuvieron llenos de entrevistas, reuniones y llamadas. Pero a pesar del ritmo frenético, Andrés encontraba tiempo para verla, aunque fuera solo unos minutos. Una tarde, mientras caminaban por el jardín del corporativo, se detuvo frente a ella. Quiero mostrarte algo, dijo, sacando de su saco una pequeña caja de terciopelo. Elena se quedó inmóvil. Andrés. Él abrió la caja. Dentro, un anillo de oro blanco brillaba con discreción. No quiero que esto se parezca a los contratos que firmo, dijo, con una sonrisa leve. No hay cláusulas ni condiciones. Solo una promesa, nunca volver a fingir. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Estás? Sí, la interrumpió él, sin apartar la mirada. Estoy pidiéndote que te quedes conmigo. No como periodista, no como testigo, sino como la mujer que cambió mi vida. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Creí que nunca ibas a decirlo. Siempre supe que lo diría, replicó. Solo esperaba el momento en que dejaras de huir. Elena soltó una risa entrecortada. Entonces este es ese momento. Este es nuestro momento, dijo Andrés, deslizándole el anillo en el dedo. El silencio del jardín los envolvió. No hubo aplausos ni testigos. Solo el canto lejano de los pájaros y el reflejo dorado del atardecer sobre el lago. Esa noche, regresaron a Valle de Bravo. Elena se quedó contemplando el anillo, aún incrédula. Nunca pensé que un finge que estás conmigo terminaría así, bromeó. Andrés rió bajo. Yo tampoco. Pero supongo que fingimos tan bien, que acabamos creyéndolo. Se acercó a ella y la abrazó por la espalda. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por quedarte, incluso cuando todo se vino abajo. Elena apoyó la cabeza en su pecho. No me quedé por compasión, Andrés. Me quedé porque te elegí. Las luces del lago se reflejaban en la ventana. El mundo afuera seguía girando, pero ellos ya no necesitaban correr. Por primera vez, todo tenía sentido. La noticia del compromiso entre Andrés Serrano y Elena Morales se esparció con rapidez por los círculos empresariales y periodísticos. Algunos lo celebraron como la unión de dos mundos opuestos, otros lo criticaron con escepticismo. Pero a ellos poco les importó. Habían aprendido a ignorar el ruido ajeno. El enlace se planeó con sencillez. Nada de lujos excesivos ni cientos de invitados. Solo las personas que realmente importaban, familiares cercanos, algunos amigos y un puñado de testigos que habían visto de cerca cómo aquella historia improbable se había convertido en amor. El día amaneció despejado en Valle de Bravo.
El jardín de la residencia estaba adornado con rosas blancas y cintas de lino. Las mesas eran pocas, pero cuidadas con detalle. Elena, frente al espejo, respiró hondo. Su vestido era sencillo. Una tela suave que caía con naturalidad y un velo corto que apenas rozaba sus hombros. Isabela Serrano estaba detrás de ella, acomodándole el cabello. «Nunca te había visto tan nerviosa», bromeó. «Es que nunca había estado tan feliz», respondió Elena, sonriendo. «Mi hermano tiene suerte», dijo Isabela con ternura. Por fin alguien lo hizo sonreír de verdad. Elena rió. «Y yo que creí que nunca lo lograría». Afuera, el murmullo de los invitados llenaba el ambiente. Andrés Serrano esperaba junto al ministro, vestido con un traje negro impecable, sin la corbata que solía usar como armadura. Sus ojos grises recorrían el lugar, ansiosos, hasta que las puertas de cristal se abrieron y apareció ella. El tiempo pareció detenerse. Elena caminó lentamente por el pasillo cubierto de pétalos, con la luz del atardecer envolviéndola. Andrés no podía apartar la vista. Cuando llegó a su lado, ella tomó su mano con firmeza. El ministro habló con una voz serena. «Hoy no celebramos un contrato ni una apariencia, sino un compromiso real entre dos personas que eligieron amarse pese a las circunstancias». Elena apretó la mano de Andrés, y él le devolvió la presión con ternura. «Yo fingí al inicio», dijo ella, con una sonrisa temblorosa, «pero pronto entendí que lo que sentía no era un papel. Prometo caminar a tu lado sin máscaras, sin mentiras y con el corazón abierto». Andrés sonrió, emocionado. «Yo pensé que debía ser perfecto para merecer respeto», dijo. «Pero contigo aprendí que lo más valioso es ser imperfecto y sincero. Prometo creerte incluso cuando el mundo dude». El ministro asintió, conmovido. «¿Pueden sellar su unión?». Andrés la tomó entre sus brazos y la besó, lento, seguro. Los aplausos estallaron. Isabela lloraba discretamente, los invitados sonreían con complicidad. Elena sintió que el peso de todo el pasado se desvanecía. Ya no quedaban mentiras, ni miedo, ni secretos. Solo ellos, y un futuro que por fin podían construir sin fingir. Esa noche, el jardín se llenó de luces cálidas. No hubo un banquete lujoso ni orquesta, solo una larga mesa bajo los árboles, vino tinto y risas sinceras. Isabela levantó su copa. «A mi hermano, que juró que nunca se casaría, y a la mujer que le enseñó a sentir». Todos brindaron, entre aplausos. Elena sonrió, un poco sonrojada, mientras Andrés la observaba con esa mirada tranquila que ahora le pertenecía solo a ella. Cuando la fiesta terminó y los invitados se retiraron, quedaron solos en el muelle, bajo la luna reflejada en el lago. Elena se quitó los zapatos y se sentó en la madera, dejando que el agua le rozara los pies. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo, riendo suavemente. «Todo empezó fingiendo en una boda. Y termina en otra, sin fingir», respondió Andrés, sentándose a su lado. «¿Crees que el destino se divierte con nosotros?». «Probablemente. Pero esta vez nos dio un final decente». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Te amo», susurró. «Y yo a ti», contestó él sin dudar. «Desde la primera vez que me miraste con esa mezcla de miedo y desafío». El silencio se hizo cómplice. El reflejo de las luces danzaba sobre el agua, y el viento traía el eco de las risas que aún flotaban en el aire. Días después, los titulares fueron amables. El empresario que recuperó su nombre y encontró el amor. De la mentira a la verdad, la boda íntima de Serrano y Morales. Pero ellos ya no los leyeron. Habían decidido desconectarse de todo, al menos por un tiempo. Andrés se encargó de que la empresa siguiera funcionando bajo un nuevo consejo, mientras Elena se dedicó a escribir historias más humanas, alejadas de la ambición y los titulares vacíos. Una mañana, mientras desayunaban junto al ventanal, Elena dejó su taza a un lado. «¿Sabes qué quiero escribir ahora?», preguntó. «¿Qué?», respondió Andrés, distraído con el periódico. «Una historia de amor que empezó con una mentira». Él levantó la vista, sonriendo.
Prometo no demandarte por derechos de autor. Demasiado tarde, replicó ella, riendo. Ya eres parte del argumento. Andrés se levantó, rodeó la mesa y la besó en la frente. Entonces escríbela. Pero que tenga un final feliz. Solo si tú sigues ayudando a que lo tenga. Trato hecho. El lago se veía en calma. Los árboles, mecidos por el viento, parecían susurrar que el pasado por fin había quedado atrás. Aquel día, mientras caminaban por el jardín, Elena se detuvo y miró hacia la casa. ¿Recuerdas cuando me dijiste finge que estás conmigo? Claro que sí. Bueno, ya no sé fingir. Perfecto, dijo Andrés, tomando su mano. Porque yo tampoco quiero que finjas nunca más. Elena sonrió. El viento levantó el velo que aún llevaba sobre los hombros, y en ese instante comprendió que su historia, la verdadera, recién comenzaba. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Habían pasado varios meses desde la boda en Valle de Bravo. El tiempo, que antes corría con prisa entre escándalos y titulares, ahora parecía fluir con suavidad. Elena Morales y Andrés Serrano se acostumbraron a la vida sin pretensiones, despertar sin alarmas, desayunar juntos frente al lago y caminar por el jardín mientras el sol se filtraba entre los árboles. Ya no había cámaras, ni micrófonos, ni rumores. El corporativo había recuperado su estabilidad, y Andrés trabajaba desde una oficina discreta, rodeado de un equipo nuevo en el que realmente confiaba. Isabela Serrano seguía visitándolos con frecuencia, siempre con la misma energía alegre que llenaba la casa de vida. Nunca imaginé que vería a mi hermano lavando platos, decía entre risas. Es parte de su rehabilitación, respondía Elena, guiñándole un ojo. Mi castigo eterno. Agregaba Andrés, con una sonrisa resignada. Elena había retomado su trabajo como periodista, pero a su manera. Escribía sobre historias reales, lejos del mundo financiero. Historias de personas comunes que luchaban, amaban y resistían. Una tarde, mientras corregía un texto, Andrés se acercó con una taza de té. ¿Sobre quién escribes hoy?, preguntó. Sobre una mujer que aprendió a no huir del amor, respondió ella sin levantar la vista. ¿Suena autobiográfico?, bromeó él. Quizás un poco. Ella sonrió, sosteniéndole la mirada. Pero tiene un final feliz. Las semanas se convirtieron en una rutina apacible. Los domingos eran sagrados, caminatas por el bosque, tardes de lectura y cenas bajo las luces del jardín. Elena adoraba ese silencio, esa paz que alguna vez creyó inalcanzable. A veces, al mirarlo trabajar, pensaba que todo lo que habían vivido, las mentiras, el miedo, las heridas, había valido la pena solo por llegar hasta ese punto. Una mañana, mientras revisaban documentos, Isabela entró con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Ya lo decidieron?, preguntó emocionada. Elena fingió distraerse con sus papeles. ¿Decidir qué? El viaje, claro. Llevas meses posponiéndolo. Andrés la miró. Ella exagera. No, replicó su hermana. Llevan tanto tiempo encerrados trabajando que ya se merecen un descanso. Elena suspiró, sonriendo. Tal vez tiene razón. Claro que tengo razón, dijo Isabela, cruzándose de brazos. Y quiero fotos. 2 semanas después, Elena y Andrés volaron al sur del país. Visitaron Oaxaca, caminaron por calles empedradas, comieron pan dulce y se perdieron entre mercados y risas. Nadie los reconoció. Nadie los interrumpió. Por primera vez, eran solo ellos dos, sin títulos ni etiquetas. Una noche, mientras observaban el cielo estrellado desde la terraza de un pequeño hotel, Elena se apoyó en su hombro. ¿Te das cuenta de todo lo que pasamos para llegar aquí?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Andrés. Pero lo volvería a vivir todo si eso significara encontrarte de nuevo. Elena lo miró con ternura. Eras el hombre más inaccesible del país. Y mírate ahora,
diciendo cosas cursis. Solo contigo, replicó él, riendo. No lo uses en mi contra. Demasiado tarde. Ya lo anoté, bromeó ella, sacando su libreta de notas. El viento soplaba suave. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos. Andrés tomó su mano y la besó. Te prometo algo, dijo con voz baja. Que nunca más tendrás que fingir para pertenecer. Y yo te prometo, respondió ella, que nunca dejaré de creer en ti, aunque el mundo vuelva a dudar. El silencio fue perfecto. Las estrellas parecían escuchar aquella promesa, sellando con su luz el pacto que tantas veces había sido puesto a prueba. De regreso a casa, las cosas siguieron su curso natural. Andrés se enfocó en impulsar programas educativos financiados por su corporativo, mientras Elena dirigía una columna sobre ética y verdad en el periodismo. La llamaba verdades pequeñas, porque creía que los actos honestos cotidianos eran los que realmente transformaban al mundo. Un año después, celebraron su aniversario en el mismo muelle donde se habían besado por primera vez. El lago estaba quieto, el cielo despejado. Elena llevaba en la mano una pequeña libreta, la misma donde había escrito su primera crónica. ¿Qué escribes ahora?, preguntó Andrés. Solo una última frase, dijo ella, mirándolo con dulzura. Él me pidió que fingiera, y sin quererlo, me enseñó lo que era amar de verdad. Andrés sonrió, la tomó de la mano y la acercó a él. Entonces deja de escribir por hoy. Prefiero que vivamos lo que sigue. Elena cerró la libreta y la colocó sobre el banco de madera. El lago reflejaba la luna, igual que aquella noche en la boda donde todo comenzó. Elena se recostó en su hombro y suspiró con una paz que nunca había sentido. ¿Sabes qué es lo más bonito?, preguntó ella. ¿Qué? Que ya no tengo miedo. Ni de ti, ni de mí, ni del futuro. Andrés la abrazó más fuerte. Entonces ya lo logramos. El agua golpeó suavemente contra la orilla, y el sonido se mezcló con sus risas. El amor, por fin, había dejado de ser una mentira. Y lo que comenzó como un acto improvisado en una boda se convirtió en la historia más sincera de sus vidas. Elena levantó la vista hacia el cielo y sonrió. Gracias, susurró, sin saber si hablaba con Dios, con la vida o con él. ¿Por qué?, preguntó Andrés. Por haberme hecho fingir esa noche. Él rió, bajando la cabeza para besarla. Entonces, que nunca dejemos de fingir, pero solo para ser felices. Elena sonrió entre besos y murmullos. El viento soplaba, el lago brillaba y el mundo se volvió pequeño ante la simple certeza de que el amor verdadero, aunque nazca de una mentira, siempre encuentra su forma de quedarse. Y así, mientras las luces de la casa se apagaban poco a poco, el eco de su risa quedó flotando en el aire, como una melodía que el tiempo no podrá borrar. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Déjalo en los comentarios y califica la historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de nuestras próximas historias llenas de emociones. Y si quieres vivir otra aventura intensa, aquí en pantalla te dejamos otra historia que no te puedes perder.